Saludos Warhammer Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Menkov y aquí vamos con un nuevo análisis de cara a las campañas narrativas y persistentes al estilo de Miniature War. Si no sabéis de lo que estoy hablando, esto de las campañas narrativas persistentes, os invito a que veáis la serie de vídeos en el canal llamada Cómo crear campañas narrativas y persistentes para que entendáis la razón y el estilo de estos análisis. Y para este análisis nos vamos a dirigir ahora al universo de Crónicas Mutantes. Un universo muy rico, muy interesante y muy divertido. Donde además tenemos el gran añadido de que tiene su propio juego de rol, ¿vale? Está el juego de rol de Crónicas Mutantes. Lo que hace que combinado a lo que sería el juego o el wargame de mesa, que es Warzone Resurrection, podemos crear unas campañas narrativas y persistentes muy interesantes y muy ricas que a nivel de juego pueden llegar a dar mucho de sí. Y antes de meterme con el análisis de lo que sería la corporación de Bauhaus, que es la que he elegido para una nota muy importante para lo que sería el máster, y es que no les recomiendo que intente hacer una campaña de este tipo a escala del sistema, ¿vale? Que englobe todo el sistema solar. A no ser que sea muy redirigida y muy concreta en plan historia para una cosa concreta. Principalmente porque puede ser una locura. Es como intentar hacer una campaña de Warhammer 40.000 de toda la galaxia, ¿vale? Es demasiado amplio todo el trasfondo, toda la historia que hay detrás en Crónicas Mutantes como para tratar de hacer una campaña a una escala tan gigantesca. Haría falta bastante gente y haría falta mucho tiempo y mucho trabajo. Sí, con el tiempo a lo mejor lo suyo es a lo mejor ir ampliando lo que serían los sectores, ir ampliando el espacio y el terreno y la zona de la campaña por el sistema solar. Pero al principio yo recomiendo que se centre como máximo en un planeta, en un asteroide, ¿vale? En una región pequeña que podamos más manejar tanto a nivel de juego como a nivel de trasfondo, e incluso diría más, en un solo planeta pues seleccionaría una parte concreta, ¿vale? Por ejemplo, ya que estamos con Bauhaus en Venus, pues elegiría uno de los círculos, ¿vale? Más que nada para empezar a controlarlo todo poco a poco, y desde ahí si merece la pena ir ampliándolo y ir añadiéndolo el contenido de la campaña de manera regular y con calma, porque si no lo que puede pasar es que la campaña termine en un desastre por tener demasiada información y demasiado que manejar, tanto a nivel de jugador como a nivel de maestro de juego. Y ahora vamos con la corporación de Bauhaus, que es la que vamos a tratar en este vídeo. Y bueno, una cosa muy importante y que también hay que tener clara a nivel de maestro de juego es que tiene que conocer muy bien el trasfondo que está detrás de cada facción, detrás de cada corporación, porque si algo destaca en Crónicas Mutantes es que cada facción o corporación tiene un trasfondo y una manera de ser muy propia, una forma de funcionar muy especial. No hay dos iguales y por lo tanto esto va a determinar mucho a nivel de maestro de juego cómo vamos a encaminar la historia y el funcionamiento de la campaña de esta corporación, ¿vale? Y cómo vamos a tener que dirigir las pautas de los jugadores. E incluso yo para esto, por una campaña de Crónicas Mutantes, para los jugadores de corporación, no les pondría que pudieran manejar toda la corporación en sí, sino que fueran, por así decirlo, como un mariscal, un general que tiene bajo control una cierta división o una cierta parte del ejército, y como maestro de juego manejar en sí lo que es la corporación y redirigir un poquito al jugador a través de órdenes y demás, como pasaría de manera real, que no manejara completamente lo que sería la corporación, no por lo menos al principio, más que nada porque así le damos también un poquito de juego a cómo va el tema. Y bueno, vamos a pasar eso en el trasfondo fuera. El primer punto importante, como siempre, vamos a empezar con cómo crear los personajes. Como siempre he dicho, es bueno tener mínimo dos personajes, ¿vale? El personaje principal, lo que llamaríamos el avatar, y otro personaje aparte. En este caso pasa lo mismo, también es muy recomendable que haya dos personajes. Y los personajes van a tener un punto un poco más especial, por lo menos aquí en Bauhaus, ¿vale? Bauhaus se maneja principalmente, en el caso de personajes, por doctrinas, que son las reglas especiales de los generales. Esto sería algo así, entre comillas, como las habilidades de personajes en otros juegos de mesa. Entonces tenemos que ver bien el tema de las habilidades, cómo colarlo, cómo colocar las doctrinas para saber cómo va a evolucionar ese personaje. Aquí yo lo que haría es que forzaría a los personajes a elegir una doctrina concreta, y dentro de la doctrina concreta ya les pondría la escala de subida de
de nivel y las opciones dentro de elección de las diferentes doctrinas dentro de la tipología de doctrina. Las doctrinas que tienen en Bauhaus son la Romanov, la Bernheim y la Richthofen, ¿vale? Cada doctrina, digamos que enfoca o medio especializa un poco en la forma de funcionar del ejército concreto. Bueno, más que el ejército, de las tropas que están al cargo de ese personaje. Por lo que si forzamos a que los personajes del jugador de Bauhaus tengan una rama de doctrina concreta, esto le va a permitir que en batalla o para posibles batallas elegir bien qué personajes va a llevar, porque va a saber así cómo enfocar la batalla próxima que va a tener o las próximas batallas y especializarse un poquito más. Aparte de que no nos encontramos con 10.000 doctrinas a elegir dentro de un personaje, ¿vale? Lo va a simplificar un poquito. Y además nos puede servir para limitar también un poquito la capacidad de acceso de las unidades del jugador, concretamente. Una vez que hemos hecho que el jugador en su personaje o en sus personajes haya elegido a qué doctrina lo quiere especializar, ya lo que tenemos que hacer es diseñarle una rama de doctrinas, ¿vale? Yo lo que haría en este caso es que más o menos cada 3 niveles le daría la posibilidad de elegir entre 1 a 2 doctrinas, ¿vale? Me miraría bien... Esto depende mucho del maestro del juego, porque tiene que mirar cómo quiere de poner de fácil o difícil la campaña, cómo quiere poner el progreso, si quiere que sea muy rápido, si quiere que sea muy lento. Entonces hay que mirar cómo de potentes son cada doctrina y decir, vale, pues esta doctrina no pega que sea de nivel bajo, que la pueda adquirir cuando ya tenga cierta experiencia. Entonces, cuando ya el maestro de juego ha decidido el escalable según su campaña de las doctrinas, entonces lo que se puede hacer cada 3 niveles es que el jugador pueda elegir entre 1 a 2 doctrinas. Si quiere poner que pueda elegir entre más, pues entre más. Entonces el jugador solo se puede quedar con una doctrina por cada 3 niveles, y cada otros 3 niveles puede elegir nuevas doctrinas, si aparte tener disponible para elegir la que no eligió. Esto que hace que el jugador se replantee si le merece la pena pillarse las doctrinas nuevas a las que tiene acceso, o pillarse la anterior que no se había pillado cuando había subido hace 3 niveles. Esto también hace un poquito más personalizable lo que sería el personaje del jugador. Y también incorpora un factor de elección dentro del personaje que puede hacer que o vaya bien o vaya mal luego dentro de lo que es la campaña. Son decisiones, ¿vale?, importantes que luego pueden afectar al desarrollo de la campaña y de las partidas en mesa. Bueno, tenemos claro que tenemos que hacer que el personaje se mantenga en una doctrina concreta de las 3 que hay, ¿vale? Hay que recordar que el ejército de Bauhaus es un ejército con una temática y un estilo de funcionamiento muy alemán, ¿vale? De hecho, muy austrohúngaro, podría llegar a decir. Quizás tenga un poquito de ruso, pero no mucho, porque dentro de realmente la facción o la corporación de ámbito ruso dentro de Crónicas Mutantes sería la Estrella Blanca. Y una vez hemos elegido las doctrinas, pues vamos a ver cuál es la base que vamos a usar para la creación de personajes, ¿vale? Aquí tenemos personajes especiales, eso es personaje legendario, ahora entraré con ello, pero los tenemos por aquí abajito, ¿vale? Sería aquí, está. Podemos hacer que el personaje sea, o la base de los personajes sean los Venusian Marshals y los Venusian Captain, ¿vale? O sea, los capitanes y los Marshals venusianos. Aquí es donde tenemos las 2 bases, ¿vale? De estadísticas, de armamento y tal, que podemos usar para la creación de los personajes. Incluso ya de por sí habilidades propias de este tipo de... Y ya en base a estos atributos, pues por cada nivel los iremos alterando, los iremos mejorando para que el personaje pues vaya ganando importancia y vaya ganando esa epicidad que debe de ganar con una campaña de este tipo. Luego, sobre los personajes name o los personajes legendarios, los personajes de renombre, como los queráis llamar. Lo que digo siempre, yo no los metería a que el jugador lo pueda usar o los tenga elegibles al principio de la campaña, salvo que por motivos de trasfondo estén, ¿vale? Porque son personajes muy importantes, son personajes épicos que merecen entrar en la campaña de una manera especial, y a veces entrar y salir, que no los tenga en control constantemente el jugador. Sobre todo en el caso de Crónicas Mutantes, que vamos a limitar un poquito el control del jugador de lo que sería su facción, dejándolo más relegado a ser un
individuo más del alto mando, ¿vale? Luego con el tiempo, si queremos, pues podemos permitirle más uso. Ahora, lo importante de siempre es que los personajes estos, el maestro de juego debe de ir ajustándolos, ¿vale? Según la campaña va subiendo de nivel. Más que nada porque estos personajes son legendarios, son personajes épicos. Entonces no tiene sentido que el personaje siempre pues mantenga, ¿no?, sus estadísticas base a lo largo de toda la campaña. El maestro del juego tendrá que subir las estadísticas para que estos personajes sigan manteniéndose en la línea en la que están, ¿vale? Para que no se reduzcan, para que no venga un bicho normal y le pega una hostia y lo mate, ¿vale? Hay que ir manteniendo esto, tienen que ir, por así decirlo, subiendo automáticamente para mantenerse al nivel de la campaña y que sigan siendo tan importantes. Evidentemente los personajes de cada jugador pues terminarían siendo tan épicos, o deberían de terminar siendo épicos como este tipo de personajes a lo largo de la resolución de la campaña. Ahora, en el tema de tropas normales, ¿cómo distribuirlas para el tema del Bauhaus? Mira, para el tema de Bauhaus es un ejército que se basa principalmente en su infantería ligera, bueno, su infantería ligera, en su infantería, ¿vale? Que son los Hussars. Entonces, a la hora de iniciar la campaña, el jugador Bauhaus, yo le pondría un pequeño regimiento de 10 húsares y un pequeño regimiento de Venusian Rangers, ¿vale? Que serían los exploradores. Y depende de la doctrina, ¿vale? Porque hay una doctrina muy especializada en el asunto de artillería y vehículos. Quizás le permitiría incluso empezar con una pieza de artillería o un vehículo concreto, ¿vale? Depende de la doctrina, porque las doctrinas están muy especializadas. Es como coger y especializar ese grupo de ejército mucho a un tipo de táctica concreta o un tipo de armamento concreto. E incluso, depende de la doctrina o cómo sea la doctrina, yo le daría al jugador estos húsares equipados de base de una manera determinada, ¿vale? Acorde a la doctrina a la que tienen elegida. ¿Cómo hacer que el jugador vaya consiguiendo nuevas unidades en el tema del ejército de Bauhaus? Yo aquí lo que añadiría sería un valor o un recurso de historia, que lo llamaría así como puntos de victoria, por así decirlo. Y no sería más que puntos que se ganarían según el jugador vaya consiguiendo objetivos, o sea, vaya cumpliendo misiones. No ya de por sí conseguir lo que serían ganar batallas, sino conseguir lograr los objetivos de misiones. Es decir, el maestro del juego no solo se debería delimitar la campaña a que los jugadores, las corporaciones, pues vayan conquistando territorio, sino debería de meter misiones especializadas de asesinar a alguien, de exploración, de encontrar algo, de sacar información, etcétera. Misiones concretas. Y al cumplir estas misiones, pues se van ganando puntos de victoria. Estos puntos de victoria son los que el jugador puede usar para reclamar al alto mando que le envíen refuerzos, es decir, nuevas tropas, ¿vale? Igualmente limitaría un poco el tema de las tropas al espacio en la base con el tema de los barracones, etcétera, ¿vale? E incluso en este caso lo que podríamos llamar como la armería o el tema de la zona de ingeniería, ¿no? Para los vehículos, más que para construirlo, sí, sería para mantenerlo operativo, ¿vale? Porque como ya os decía en las campañas, en la serie de campañas narrativas presentes, los vehículos y demás, pues va a tener todo un desgaste, se van dañando, se van destruyendo, tanto las armas como los vehículos. Por lo tanto, es importante que la base tenga soporte para ir reparando este equipo, porque si lo pierdes, tienes que volver a gastar nuevos puntos de victoria para no solo pedir refuerzos, sino para pedir también municiones, pedir armamento, pedir vehículos nuevos, ¿vale? Los puntos de victoria se usarían básicamente para eso, para reclamar recursos al alto mando. Y ya luego pues tendrá que ver el maestro de juego si quiere hacer alguna manera de intentar parar esos recursos, hacer que otros jugadores puedan atacar las naves de transporte de recursos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que manejemos aquí el tema en la campaña de Crónicas Mutantes, el tema de los recursos, por lo menos para corporaciones tipo como Bauhaus, Capitol, Imperial, Mishima y demás, ¿vale? Que se basan mucho en esa tipología a la hora de conseguir armamento. Ya no tanto como Cybertronic, porque Cybertronic se podría construir directamente en la base sus unidades, pero para el tema de como Bauhaus sí es bueno poner el recurso de lo que serían los puntos de victoria. Y por tanto, resumiendo rápido, lo que sería la base del jugador al inicio sería los húsares basados con un armamento, bueno, con un armamento ya prehecho a la doctrina principal
con la que tenga el general, ¿vale? E incluso el tema de recibir o que el alto mando le envíe recursos al jugador, yo incluso lo limitaría un poco a las doctrinas que tiene disponible en sus personajes. Es decir, si por ejemplo el jugador ha decidido que en sus dos personajes mete la doctrina Berheim, que es una doctrina que se enfoca mucho al tema de los vehículos, por así decirlo, al tema de la artillería y tal, pues a lo mejor el alto mando le deja más barato lo que son el armamento y los vehículos, ¿vale? El armamento especializado y los vehículos especializados a ese tipo de doctrina, y le deja un poco más caro el acceso a armamento y personajes y unidades pensados para funcionar mejor con otro tipo de doctrina, ¿vale? Más que nada porque esto sería una decisión táctica desde el alto mando. Es decir, yo si tengo un general que está especializado en dirigir unidades blindadas, ¿vale? No le voy a mandar un montón de unidades de infantería porque no va a estar tan especializado en conocimientos para cómo dirigir esos escuadrones de infantería. Le voy a mandar pues los blindados que tengamos disponibles. Entonces podemos representar estas decisiones del alto mando de esa manera, es decir, poniendo un poquito más caro las unidades acorde a la doctrina. Sí, claro, si al final el jugador pues termina con varios personajes y cada personaje tiene una doctrina concreta, pues entonces le ponemos el coste de manera normal para todo. Pero al principio podemos hacerlo de esta manera para representar un poquito de esta forma las decisiones del alto mando a la hora de redirigir los recursos a lo largo de una contienda. Y bueno, ya tenemos claro que el jugador debería de empezar al principio como mínimo con un pequeño grupo de húsares acompañados de los Venusian Rangers, porque son los exploradores, ¿vale? Ya como os he dicho en otros análisis y en el tema y en el vídeo de crear campañas, los exploradores son una de las unidades más importantes de las campañas porque son las que vamos a usar o las que el jugador va a usar para recabar información, para explorar, etcétera. Se usan muchísimo durante las campañas. Por tanto, siempre es bueno, salvo que sea una unidad muy especializada, es decir, que sea rara en el ejército, por así decirlo, es bueno que siempre empiecen con una unidad de estas. Y en el caso de Bauhaus Corporation, los Venusian Rangers son una unidad muy importante del propio ejército de Bauhaus. Luego, la infantería de los húsares, como he dicho, tiene acceso a artillerías, ¿vale? Que son pequeñas artillerías, que las tenemos por aquí. A ver, aquí están, vale. Por ejemplo, si tenemos, si queremos, podemos permitir que el jugador empiece incluso con una pequeña pieza de artillería de este tipo, ¿vale? Para que tenga algo así potentillo, o incluso un vehículo concreto, depende de la doctrina, porque hay una doctrina que saca mucho jugo a este tipo de artillería y hay otras doctrinas que sacan más jugo al tema de vehículos o a otro tipo de unidades. Por ejemplo, hay una doctrina que se enfoca mucho en el combate a corta distancia, a combate cercano. Entonces para eso podemos usar, podemos hacer que el jugador empiece, en vez de con una pieza de artillería, con un vehículo, con esta unidad, ¿vale? Los Etoiles Mortant. Esta unidad es básicamente una unidad de cuerpo a cuerpo que mete bastante, entonces podemos hacer que el jugador desde el principio empiece con una pequeña unidad de este tipo. Y una vez que ya hemos decidido más o menos cómo el jugador va a empezar, esa base que tiene, es decir, los húsares, los Venusian Rangers y lo que sería la unidad especializada según su doctrina, ya lo que le permitiríamos sería abrirle todo el elenco de unidades, ¿vale? En este caso, yo no limitaría el acceso de las unidades según el edificio y demás, ¿vale? Yo le permitiría que tenga la lista completa de unidades posibles a usar por el ejército de Bauhaus, y ya que él se gaste sus puntos, ¿vale?, de victoria y demás en elegir qué unidad quiere pedirle de refuerzo al alto mando, ¿vale? Es decir, que desde el principio podríamos tener acceso a todo. Ahora, claro, si pides un tanque, ¿vale? Digamos que cojo yo como jugador y me gasto todos los puntos de victoria en pedir, vamos a ponernos tochos, y me pido un Grizzly Tank, ¿vale? Al principio de la partida, digamos que he hecho 4 o 5 misiones y tengo suficiente puntos de victoria y me los gasto en un Grizzly Tank. Guay, tengo un Grizzly Tank junto con 10 húsares, 5 Venusian Raiders, Rangers, perdón, y una pequeña pieza de artillería que tenía por ahí. Bueno, pues si no tengo construido lo que sería la factoría o la zona, el edificio que arregla vehículos, y en la siguiente batalla me lo destrozan, me voy a encontrar con que me quede o pierdo el vehículo porque no lo puedo reparar,
o me he gastado los puntos en un vehículo que me han destrozado y lo voy a tener ahí tirado hasta que pueda llegar a construir la zona de reparación de vehículos. Por lo tanto, empezaría mal porque me habría gastado un montón de puntos que podría haber gastado en infantería. Y a nivel táctico en campaña, pues eso puede ser un revés muy gordo. Entonces, como jugadores, yo os recomiendo que tengáis un poco de cabeza y que, aunque tengáis acceso a todo el elenco de unidades de, por ejemplo, en este caso Bauhaus, porque en otras corporaciones podría ser diferente, ¿vale? No tener acceso a todo, pero aquí estamos hablando de Bauhaus. Pues jugadores Bauhaus, yo no os recomiendo que os tiréis al pozo, ¿vale? Tener un poco de cabeza y intentar pillar unidades acordes a cómo estéis ejecutando la campaña, cómo se estén ejecutando los movimientos, y siempre teniendo en cuenta que podáis darle soporte post batalla a esos vehículos y a ese armamento, porque si no os podéis encontrar que habéis perdido un montón de puntos en algo que no vais a poder usar más. Y eso es un revés muy grande en una batalla, porque vais a tardar nuevamente en conseguir unidades o puntos para conseguir unidades. Y puede pasar que la batalla cambie y os requiera un tipo de unidad que a lo mejor ya no podéis conseguir, y eso evite que podáis completar misiones y por lo tanto podáis conseguir puntos de victoria. Luego en Bauhaus, aparte de ese maravilloso tanque que tenemos ahí abajo, tienen más vehículos, ¿vale? Tienen, bueno, aparte yo no lo llamaría de vehículos, lo llamaría traje de combate, ¿vale? Que son estas cositas que tenemos aquí, ¿vale? Que son los Juggernaut, que no dejan de ser húsares con una armadura de combate pesado, ¿vale? Los Juggernaut, que es esta maravillosa miniatura. En este caso tendríamos dos opciones a la hora de, como maestro de juegos, de incorporar los Juggernaut al catálogo de refuerzos del jugador de Bauhaus. O bien se lo damos como unidades ya de por sí, ¿vale? Es decir, directamente el soldado con su armadura, o directamente solo la armadura para que la aplique a los soldados que él tiene, ¿vale? Esto es un poco como cuando hice el análisis de los marines espaciales, que decía que en vez de pedir directamente la tropa, pues pedir el equipo concreto para la tropa que tenemos, actualizarla con ese equipamiento. Pues aquí podemos hacer lo mismo. Saldría más barato, de hecho. O sea, nos saldría más caro un punto de victoria pedir directamente un grupo de 10 húsares con armadura Juggernaut, que pedir solamente 10 armaduras Juggernaut para aplicársela a una escuadra que pudiéramos tener de húsares normales. Entonces, si el jugador decide comprar solamente las armaduras, ¿vale? Pues ahora entonces lo que ya puede con esas armaduras las tiene ahí almacenadas en su base y puede decidir coger una de sus unidades de húsares, digamos 10, ha comprado 10 armaduras, pues cojo 10 húsares y les actualizo con la armadura y automáticamente pasan a tener las estadísticas y las habilidades de las tropas Juggernaut, ¿vale? Y aquí es como dije con lo de los marines espaciales, en el momento que le colocamos la armadura Juggernaut, la unidad automáticamente cambia de ser de una tropa húsar normal a una tropa húsar con Juggernaut. Por lo tanto, sus estadísticas cambian y empiezan desde nivel 1 con este tipo de estadísticas y este tipo de habilidades, ¿vale? Y empiezan a subir. ¿Qué pasa si no nos viene bien como jugador seguir usando este grupo, ¿no? Este regimiento de 10 húsares con armadura Juggernaut? Y necesitamos urgentemente que sean húsares normales. Muy fácil. Le volvemos a desequipar las armaduras Juggernaut. Este grupo de 10 húsares vuelven a ser húsares normales y automáticamente todas sus estadísticas pasan a estar con el nivel y a ser las estadísticas de regimiento de húsar que era antes de ponerse la armadura, ¿vale? Como dije en el análisis de marines espaciales, los niveles son independientes uno con otro. Es decir, si yo estoy jugando mucho con esta unidad, con la armadura Juggernaut, y la subo a nivel 20 y luego de repente decido por táctica quitarle las armaduras, volvería a ser la unidad de húsares que era antes de ponerse armadura. Es decir, si la unidad era de nivel 5, volverá a ser una unidad de nivel 5 de húsares. Lo que sí decía es que ya, dependiendo del maestro del juego, si quiere aplicarlo o no, es que podemos representar un poco la veteranía que ha conseguido como húsares con Juggernaut, aplicándole unos niveles extras. Es decir, que no se vuelva a nivel 5, que a lo mejor la podemos poner con 3 o 4 niveles, o los que quiera el maestro del juego, por encima de lo que era, para representar un poco toda esa veteranía que ha ganado
siendo la otra tipología de unidad. Luego, a nivel de vehículos y a nivel de artillería, esto a la hora de manejarlo, como todo, con los puntos de victoria y pidiéndoselo al alto mando, es como lo tiene que manejar el jugador. Con el tema de los vehículos, aquí podríamos aplicar lo mismo que con lo de las armaduras Juggernaut. Es decir, podemos pedir el vehículo con la tripulación, o podemos pedir al alto mando el vehículo solamente, y nosotros, de las tropas que tenemos, asignarla como tripulación al vehículo. Aquí podríamos aplicar dos opciones como maestro de juego. Si el vehículo viene ya con su tripulación, lo que podemos hacer es que tenga un nivel ya predeterminado. En vez de empezar a nivel 1, puede ser un vehículo con una tripulación de nivel 2 o nivel 3 o nivel 5. Si solo pedimos el vehículo y metemos, o sea, quitamos de infantería que tenemos disponible para meter al vehículo, por ejemplo, digamos que el tanque que hemos dicho antes requiere 5 tripulantes y hemos pedido solo que es el tanque, pues vamos a necesitar, a lo mejor voy a quitar 5 húsares de uno de los regimientos y los voy a cambiar a tripulación para poder manejar el tanque. Entonces empezarían a nivel 1, ¿vale? O sea, sería un tanque de nivel 1. Si no voy a usar el tanque, pues puedo sacar la unidad de infantería, o sea, puedo sacar los húsares de dentro del tanque y usarlos como infantería normal, ¿vale? La idea con este tipo de campañas es que el jugador pueda mover sus recursos de unidades y demás según el armamento que tiene, y que no se limite solo a tener la miniatura en concreta, el vehículo concreto, y encajonarlo solo en eso. Lo mismo pasaría con lo que son las Battle Suite, ¿vale? Podemos hacer que el jugador tenga acceso a la Battle Suite más el tripulante, o solo a la Battle Suite, ¿vale? El tema de las estadísticas es muy sencillo. Siempre empezamos con las estadísticas de base que tiene disponible el juego, y según vaya ganando veteranía, que esa veteranía la representamos con niveles, pues le vamos mejorando las estadísticas según la especialización concreta que tiene la Battle Suite, ¿vale? E incluso para el tema de vehículos, ¿vale? Para el tema de las Battle Suite, los tanques y tal, yo añadiría un factor extra de mejora, ¿vale? No solo estaremos hablando de la mejora de atributos por el tema de representar la veteranía del tripulante del vehículo, los tripulantes del vehículo, sino que además le metería mejoras a nivel de taller, ¿vale? Digamos que tenemos ese taller donde podemos reparar los vehículos y demás, pero también lo que podemos hacer es que el taller vaya subiendo de nivel y por cada nivel nos permita meterle mejora a los diferentes vehículos que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos meterle mejoras de blindaje, mejoras de armamento, mejoras de movilidad, de combustible, etcétera, ¿vale? Que vayamos también mejor, que metamos también la posibilidad de mejorar los vehículos, ¿vale? Igual que podemos repararlos si no los dañan, podemos añadir esas mejoras. Por lo tanto, no solo tendríamos las mejoras obtenibles dentro de los atributos por el tema de la subida de veteranía de los tripulantes, sino que por otro lado también tendríamos la mejora de atributos en base a las posibles añadidos y mejoras que le podemos meter a los vehículos concretos. Todo esto es lo que añade la persistencia, es lo que añade el desequilibrio clásico en una zona de batalla, y es lo que hace bastante interesante el juego, porque el jugador no solo simplemente se tiene que limitar a completar sus misiones, a extenderse por la trama, a extenderse por el campo de batalla y a adquirir nuevas tropas y gestionarlas, sino que además tiene la posibilidad de esa microgestión, de mejorarlas, de pensar en su veteranía, de las habilidades que tiene que integrar, lo que hace más rica la campaña y más interesante y entretenida, no solo para el maestro de juego, sino también para los jugadores. Y bueno, ¿qué nos queda con el tema de Bauhaus? Porque ya hemos visto cómo manejar el tema de los blindados, cómo manejar el tema de la infantería. Ah, sí, verdad, me queda la infantería especializada, como pueden ser... Verá, aquí están. Los Sturmblitzers, ¿vale? Los Sturmblitzers serían como las fuerzas de élite de Bauhaus, ¿vale? La infantería de élite. Esta infantería... yo no la pondría por compra de manera estándar. La infantería concreta, esta infantería concreta, ¿vale? Los Blizzers los pondría o por trama o por acceso debido a motivaciones dentro de lo que es la trama, ¿vale? Los limitaría a trama. Son unas unidades bastante interesantes, muy importantes dentro de la trama de lo que sería Bauhaus.
Y creo que sí merecen que estén un poco más limitadas, más que nada para que no se llene el ejército del jugador de Bauhaus de este tipo de unidades, ¿vale? El ejército de Bauhaus sí tiene ¿vale? Sí tiene unidades, bastantes unidades de Blizzards, pero son unidades de élite que suele repartir entre las diferentes divisiones. No es una unidad que haya cascoporro. A cascoporro lo que tiene Bauhaus son los húsares, y eso es lo que tenemos que, como maestros de juego, tratar de que se represente en la partida de juego, ¿vale? Mucho húsar, poco Blizzard. Por lo tanto, los Blizzard yo los limitaría a misiones, digamos que, o a misiones o a reputación. Digamos que has ganado suficiente reputación como el jugador para el alto mando, o ha hecho una misión concreto y el premio es una unidad concreta de Blizzard, o digamos que es una misión de trama importante y el alto mando decide cederte una unidad de Blizzard para que puedas resolver esa misión de manera exitosa, y al final pues el maestro de juego decidirá si el jugador puede quedarse con la unidad, no se la puede quitar la unidad, ¿vale? Pero esa sería una unidad que yo limitaría a tema de trama y ejecución de campaña, no la pondría así porque sí, de manera de fácil acceso. Y bueno, aquí tenemos los Venusian Ranger Bar, que ya os comenté sobre ello, que son los exploradores. Falta una unidad de aquí, falta el Wolf Claw, ¿vale? Que es un blindado ligero de exploración y tal. Pero bueno, eso se maneja como todo, ¿vale? Es la misma mecánica, o sea, podemos acceder al Wolf Claw en completo con su tripulación, o directamente poner una tripulación. Pero fijaos, por ejemplo, para el Wolf Claw, a lo mejor yo de tripulantes limitaría que solo puedas, si coges el vehículo, ¿vale? Si solo coges el vehículo, que los tripulantes estuvieran limitados a los Rangers, ¿vale? Porque el Wolf Claw es una unidad que se usa mucho para apoyo rápido, para incluso exploración. Y esto es algo en lo que están especializados los Rangers. Por lo tanto, creo que limitaría a que si adquiere el jugador el Wolf Claw sin tripulación, a que solo pueda asignar como tripulantes a Venusian Rangers. Y no hay mucho más dentro de lo que sería Bauhaus con acceso a lo que es el juego de Warzone Resurrection, porque aquí ya tenemos la hermandad, pero eso ya lo veremos en otro análisis. Y bueno, espero que haya quedado un poco claro cómo se maneja un ejército de Bauhaus, ¿vale? En el tema de las campañas narrativas persistentes. Resumiendo rápidamente, los personajes, anclarlos a la elección de una doctrina, y dentro de la doctrina las diferentes habilidades, pues que las vaya adquiriendo o las pueda seleccionar según va subiendo diferentes niveles. Luego, que la capacidad de acceso a las tropas priorice el tipo de doctrina que tiene como personajes el jugador. Es decir, que si tenemos personajes con un solo tipo de doctrina, que las unidades que están y equipamiento que está más especializado hacia esa doctrina concreto, pues sea más barato o tenga un precio normal, y el resto sea más caro en ese tipo de puntos de victoria, para representar pues esa decisión del alto mando de ceder equipamiento y tropa a los entornos de batalla más propicios. Y luego pues todo el sentido de qué son las tropas más básicas de Bauhaus, que son esos húsares, ¿vale? Esos Venusian Rangers, que son muy importantes. Y a partir de ahí pues ya darle acceso al jugador poco a poco, según lo que vaya consiguiendo, pues acceso a las armaduras Juggernaut, si las quiere con tropas, si las quiere solo las armaduras. Con el armamento pasa completamente lo mismo. Y ya a nivel de jugador, ¿vale? Tener muy en cuenta el equipo que tenemos, porque el equipo dentro de Bauhaus Corporation está muy especializado. Vamos a encontrar armas a corta distancia, vamos a encontrar armas a larga distancia, vamos a encontrar armas especializadas para destruir blindados. Tenemos un elenco muy amplio de armamento en cada tipo de unidad que tiene Bauhaus Corporation. Entonces tenemos que mirar bien siempre como jugadores cuáles son las armas disponibles y ver qué es lo que nos compensa más a la hora de irnos moviendo durante la campaña. Y bueno, con esto ya termino el análisis de Bauhaus Corporation de cara a las partidas en el universo de Crónicas Mutantes, usando, que os recomiendo a los maestros de juego, tirar de los libros de rol, ¿vale? Que son varios, hay bastantes, y no solo añaden un montón de contenido a nivel de trasfondo y de ejecución para hacer las campañas muy ricas usando también a la vez el juego de Warzone Resurrection, sino que además nos van a contar
todas las unidades que hay en cada corporación, ¿vale? Porque Warzone Resurrection no da soporte a todas las unidades, tanto de infantería como de armamento como de vehículos, que realmente tienen las corporaciones y las facciones. Poco a poco lo va integrando, pero pasa lo mismo como en otros juegos. Pero el juego de rol sí nos narra toda esa posibilidad de vehículos, de equipamiento y de personajes y tal que hay. Por lo tanto, podemos tirar de proxy o podemos emular con tropas que tengamos ya de Warzone Resurrection ese tipo de unidades, ¿vale? Eso no está aquí, eso estaría en los libros de rol. Ya el maestro de juego tendrá que buscar esas unidades que faltan aquí en lo que sería el reglamento de Warzone Resurrection, para que el jugador de la corporación facción concreta pues pueda tener acceso a todo el elenco realmente que tiene esa corporación a nivel de trasfondo. Y mi recomendación de que basaros en un espacio más reducido y no queráis abarcar todo el sistema solar a la hora de ejecutar la campaña, no por lo menos al principio, ¿vale? Para que no sea muy complicada. Y bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo análisis. Habrá más de Crónicas Mutantes, bastante más, como con el resto de juegos, y ya os emplazo para el siguiente. Muchas gracias por verme, suscribiros si no lo estáis, os invito a ello para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Podéis seguirme a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, y también tengo Discord, ¿vale? En el que no solo está para organizar partidas de videojuegos, sino tenemos un chat de pintura y hobby, tenemos el chat general para hablar de lo que sea. Vamos, que si queréis contactar muy fácilmente conmigo, porque de vez en cuando, si tengo tiempo, estoy bastante en el Discord o le voy echando un vistazo, o queréis hablar con más aficionados de este mundillo, pues el canal de Discord de Miniature War es una buena oportunidad. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.